Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Small Changes, o su traducción al español, Pequeños Cambios. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 23. El mismo papeleo de siempre. Naruto se llevó una mano a la cara, frotándose el puente de la nariz con cansancio mientras dejaba otro documento que necesitaba una firma, un sello y al menos un vistazo. Un suspiro escapó de sus labios mientras dirigía la mirada con inquietud hacia la pila que aún esperaba su atención, tan alta como siempre. Juraba que cada vez que la miraba parecía crecer o multiplicarse. Se preguntaba si su padre tendría exactamente el mismo problema. Gracias de nuevo por esto, Naruto. Lamento ser una molestia para ti. Naruto dirigió una mirada fulminante al anciano sonriente que descansaba en el sofá de la oficina. Se dio cuenta de que el hombre no hablaba en serio y que, de hecho, sentía una gran satisfacción al ver que alguien más compartía su dolor. Sin embargo, la mirada no duró mucho. Era imposible al contemplar al anciano Hokage. Naruto jamás había visto a Hiruzen tan viejo. Su piel parecía más pálida de lo normal, sus arrugas más profundas y sus ojos tenían una mirada demacrada que nunca antes había tenido. Habían transcurrido más de 2 semanas desde la fallida invasión de la alianza entre Tsunagakure y Otogakure. El fracaso se debió a que, en el momento en que Orochimaru huyó tras el enfrentamiento en el tejado, se llevó consigo a la mayoría de sus fuerzas, dejando a Suna varada en medio de un territorio hostil, superada en número y poder. Poco después se retiraron y se rindieron. Su plan había fracasado. Sin duda, pretendían liberar al Jinchuriki para sembrar el caos en la aldea. Sin embargo, el estadio había servido de prisión natural hasta que Tenzo llegó y logró someter a la bestia con la ayuda de 2 pelotones completos de Anbu. Ese hombre, por sí solo, era una de las razones por las que el escritorio del Hokage, o al menos Naruto suponía que era suyo por el momento, estaba tan repleto de documentos. Tan pronto como el resto de las naciones elementales supieron que había otro usuario vivo del elemento madera, Konoha se llenó de nobles que competían por su atención. Sin duda, veían en él la segunda venida del Shodai. Naruto había trabajado con él el tiempo suficiente para saber que estaba lejos del poder del legendario Senju. De hecho, a la edad de Tenzo, ya se había convertido en el líder del clan Senju y estaba en camino de fundar la propia Konoha. Naruto deseaba en ese momento estar de vuelta en Anbu para poder delegar todo ese trabajo a otra persona, que generalmente era Tenzo. Cuando Hiruzen se recuperó lo suficiente de su encuentro con Orochimaru como para hablar, sorprendió a todos nombrando a Naruto como interino hasta su completa recuperación. Esto ocurrió en presencia de personas como Kakashi, Shikaku e incluso los Sannin, lo que conmocionó a la población. Fue casi tan impactante como si el Hokage anunciara a su sucesor y generó opiniones encontradas, principalmente debido a su edad. Sin embargo, el tercer Hokage no se iría a ninguna parte todavía. Incluso con una herida de espada en el pecho, el testarudo anciano se mantuvo firme. Está bien, Hokage-sama, no es tan diferente de los informes que tenía que presentar cuando era capitán. Era cierto, aunque Naruto omitió que había sido uno de los pocos aspectos de Anbu que le alegraba haber visto desaparecer. Al igual que el resto de la población, Naruto estaba confundido, honrado y simplemente estupefacto por la decisión del Hokage de nombrarlo interino. Sin embargo, esa confusión se disipó rápidamente después del primer día, cuando vio la creciente pila de papeleo que el anciano Hokage le había dejado. Todo se había convertido en irritación. No solo eso, sino también las enormes consecuencias de la invasión.
reparaciones de edificios, reparaciones de infraestructura, informes de fallecidos, informes de desaparecidos, limpieza de escombros, avisos del gremio de comerciantes, todo pasó por este escritorio en algún momento, y eso también significaba bajo la mano de Naruto. Sin embargo, mientras el pelirrojo miraba al Hokage medio dormido, no pudo contener la ira. Ciertamente no ayudaba que Konohamaru estuviera acurrucado en sus brazos. Naruto rara vez había visto a alguien más angustiado que el pequeño tras enterarse de que su abuelo casi había muerto. ¿Estás segura? No te estoy impidiendo ir al hospital, ¿verdad? Naruto sonrió levemente ante eso. Hablando de heridas, Anko, la testaruda idiota, se había metido en la cabeza que debía ser ella quien se enfrentara a las enormes serpientes invocadas por Orochimaru. Tuvo un éxito limitado en ese aspecto antes de recibir un colmillo enorme que le atravesó el brazo. Si bien Anko era bastante famosa por su resistencia a una buena cantidad de venenos, uno de los mejores dones que Orochimaru le había dado y que solía usar para ganar apuestas en el bar, la cantidad que le habían inyectado habría sido suficiente para marear a una invocación jefe. La mayoría de las visitas de Naruto, que fueron muchas ya que estaba terriblemente preocupado por el empeoramiento de su estúpida novia durante los primeros días, consistían en intentar mantener a Anko en su habitación. Estaba recibiendo tratamiento por una intoxicación muy grave en todo el cuerpo, sin mencionar el enorme agujero en su brazo que los mejores ninjas médicos de la aldea estaban curando poco a poco. Desafortunadamente, el tratamiento era largo. Anko y los hospitales nunca se habían llevado bien, así que Naruto tenía que acompañarla y entretenerla durante horas para evitar que se volviera loca y atacara accidentalmente a un enfermero, otra vez. Naruto soltó una risita mientras volvía a los documentos, con el ceño fruncido al ver otro informe de los Chunin que patrullaban la frontera de Taki. Desde que había empezado a sustituir al Hokage, al menos temporalmente, había notado un aumento sorprendente en este tipo de informes. Sin embargo, le resultaba difícil relacionar los informes de mayor actividad y extraños encuentros con patrullas enemigas con lo que sabía de Taki. Konoha y Takigakure habían sido aliadas durante generaciones, desde que el Shodai hizo las paces con ellas después de que le enviaran un asesino. Pero no tenía toda la información. Al fin y al cabo, no era el Hokage. Ese pensamiento le hizo detenerse un instante, con la pluma temblando sobre un documento. ¿Por qué yo, Hokage-sama? Preguntó Naruto de repente, levantando la vista de la pila de papeles con expresión preocupada. El Hokage se despertó sobresaltado, pues se había estado quedando dormido poco a poco mientras Naruto trabajaba. Konohamaru se removió, pero no se despertó. ¿Qué quieres decir, Naruto-kun? El ojo de Naruto se contrajo brevemente, pero por lo demás su rostro permaneció cabizbajo, con el ceño fruncido. ¿Por qué nombrarme a mí como interino y no al comandante de Anbu, o a Shikaku-san, o incluso a Kakashi? Todos ellos tienen más experiencia que yo. ¿No serían mejores opciones? El Hokage observó su expresión preocupada antes de sonreír con serenidad. Es cierto que aquellos a quienes nombraste habrían hecho un trabajo adecuado, tal vez incluso mejor que tú, dada, como bien señalaste, su experiencia. Se rió entre dientes mientras Naruto miraba los papeles con una expresión indescifrable. Sin embargo, es precisamente por eso que te elegí a ti, Naruto-kun. Como ya dijiste, tienen la experiencia. Naruto dejó escapar un largo suspiro mientras dejaba el bolígrafo, con la mirada más neutra. Por un instante, cuando las manos de Naruto se posaron sobre el escritorio, Hiruzen parpadeó, teniendo que frotarse los ojos para borrar la imagen de Minato al verlo hacer exactamente el mismo gesto cuando se ponía serio. Así que, en realidad, esto es una especie de preparación para congraciarme con el puesto de Hokage. Su tono no denotaba ninguna duda, por lo que Hiruzen decidió no responder como tal, optando en cambio por una amable sonrisa mientras se enderezaba en el sofá. Por un instante hizo una mueca, su respiración se aceleró al llevarse una mano al pecho, antes de que la sensación desapareciera. ¿Lo dices como si tuviera algún plan malvado en mente, Naruto? Volvió a reírse, pero Naruto sabía que hablaba en serio, sobre todo por la ausencia de un tono cariñoso. ¿Acaso puedes culpar a un anciano por preocuparse por el futuro de su aldea, especialmente después de un susto como este? Hizo un gesto vago hacia su pecho, con cuidado de no despertar al chico que dormitaba acurrucado a su lado. Naruto, sin embargo, adoptó una expresión de incomodidad mientras se removía en su asiento. Pero entonces, ¿por qué yo todavía? ¿Acaso Kakashi no sería más apropiado? Argumentó Naruto, pero la amable sonrisa de Hiruzen adquirió un matiz melancólico.
Kakashi, como bien sabes, tiene muchos demonios en su pasado, problemas personales que tendría que resolver a conciencia antes de estar preparado para semejante responsabilidad. Estoy seguro de que, con el tiempo, sería un Hokage maravilloso, sobre todo con los ideales que tu padre y sus compañeros le inculcaron antes de su muerte. Sin embargo, cuando se me presenten opciones mejores, más brillantes y jóvenes, no podría dejar pasar la oportunidad de aprovecharlas. Naruto jugueteó con los dedos durante unos instantes. Pero Kakashi Taichou y yo, Hiruzen interrumpió al adolescente levantando una mano, anticipándose así a su pregunta. Naruto, tú y yo sabemos que si ustedes dos entrenaran, solo habría un resultado posible en este momento. Naruto frunció el ceño. Sabía que su antiguo capitán no era un cualquiera, pero últimamente se había mostrado bastante apático. Pero un Kage no se define por sus habilidades de combate. El pelirrojo señaló rápidamente, provocando que Hiruzen riera jovialmente. Es cierto, muchacho. Tu inteligencia, compasión y facilidad para entablar amistad con quien quisieras también fueron fundamentales para mi decisión. ¿Por qué crees que pude confiarte el puesto de capitán Anbu a un equipo tan prometedor de jóvenes genin? Naruto frunció el ceño al ver sus argumentos refutados una y otra vez. Pero ser un Kage implica ser un líder. No soy precisamente la persona más estratégica. Era cierto. El fuerte del pelirrojo siempre habían sido las tácticas, no la planificación a largo plazo. Sin embargo, el tercer Hokage solo soltó una risita. Naruto, te voy a contar algo que aquellos en esta aldea con edad suficiente para recordarlo ni siquiera se molestan en olvidar. El Shodai fue uno de los peores estrategas que este continente haya visto jamás, y su propio hermano, mi sensei, jamás se lo permitiría olvidarlo. Hiruzen suspiró ante el leve recuerdo antes de volver a sonreír radiantemente, como si esperara que Naruto presentara otro argumento, aunque estos se volvían cada vez más débiles y desesperados. ¿No preferirías que uno de tus alumnos asumiera el cargo de Hokage? Naruto se arrepintió inmediatamente de la pregunta al ver la punzada de tristeza en los ojos del anciano. En otro tiempo, sí, ese habría sido mi mayor deseo. Sin embargo, una se ha amargado demasiado con este pueblo como para ver en él algo más que malos recuerdos y dolor. Otra vagabundea por todo el continente, todavía buscando su camino como un adolescente indeciso y actuando con la misma madurez. Y la otra, bueno, la otra es Orochimaru. La voz de Hiruzen no contenía rencor, solo cansancio, y era obvio que ya se había dicho bastante sobre ese tema. Lo siento, dijo Naruto en voz baja y con sinceridad. No había querido sacar a relucir algo tan doloroso para el anciano. Sin embargo, el Kage de cabello gris simplemente esbozó una leve sonrisa, y el brillo volvió a sus ojos. No te preocupes, muchacho. Al fin y al cabo, yo soy el que no pudo detener a ninguno de ellos. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación durante un rato antes de que Naruto finalmente se armara de valor para romperlo. ¿De verdad crees que me iría bien?, preguntó el pelirrojo con timidez, recibiendo como respuesta una cálida sonrisa del anciano. ¿Sabes que esas son las mismas palabras que tu padre me dijo hace casi 18 años? Naruto parpadeó sorprendido, sin esperarlo en absoluto. Me recuerdas mucho a él. Ambos tienen la misma intensidad en el trabajo, el mismo amor por su familia, la misma compasión por sus amigos. Se rió con cariño. Incluso tenías la misma expresión de disgusto que él la primera vez que lo obligaron a sentarse a hacer papeleo durante más de una hora. Sí, eres muy parecido a tu padre. Naruto frunció el ceño al oír esto mientras se inclinaba hacia adelante en la cómoda silla giratoria. ¿Así que crees que sería un buen Hokage por mi padre?, preguntó Naruto, pero el Hokage lo ignoró mientras continuaba, como si no se percatara de su interrupción. Sin embargo, también veo mucho de tu madre en ti. En la forma en que te enfrentas a tus enemigos, en la severidad con la que das órdenes a tus subordinados, en tu facilidad para hacer amigos y, por supuesto, en tu cabello y tus ojos. Suspiró con tristeza antes de añadir. Estoy seguro de que Sukoro-chan habría sido igual. A Naruto se le encogió el corazón al oír ese nombre, pero la sensación se disipó rápidamente cuando el Hokage se giró para mirarlo de nuevo, con el rostro más serio. Naruto, que te hayan elegido como Hokage por compartir esos rasgos con tus padres no te hace menos merecedor del puesto. Fuiste tú quien eligió actuar así. Es en ti, no en los aspectos de tus padres que hay en ti, en quienes deposito mi confianza. Con el tiempo, la aldea también lo comprenderá. Se rió entre dientes mientras se dejaba caer en el cómodo sofá.
Piénsalo bien, la decisión no es inminente, aún me quedan unos cuantos años de vida. Naruto asintió rápidamente, aunque con cierta vacilación. Al menos puedo hacer eso, Hokage-sama. Naruto finalmente accedió, solo para parpadear sorprendido cuando el anciano le guiñó un ojo. Si vas a ser mi sucesor, llámame Hiruzen. Finalmente, Naruto dejó que su expresión, antes seria, se transformara en una sonrisa más relajada. Creo que me costará un poco más acostumbrarme. Ami se movía nerviosamente fuera de la habitación del hospital, la caja de Dango bajo su brazo se enfriaba lentamente mientras se movía nerviosamente de un pie a otro. En ese momento le había parecido una idea genial. Ir a visitar a Anko al hospital, tal vez intentar crear un vínculo entre ellas. Tenía la esperanza de que tener una kunoichi fuerte, y Anko tenía que ser fuerte si Naruto-sensei salía con ella, y tomarla bajo su protección, finalmente la haría sentir que no era una carga para el equipo. Claro que ayudaba de vez en cuando, pero a menudo era Sasuke quien hacía todo el trabajo y, a diferencia de Sakura, Ami sentía una necesidad imperiosa de cambiar eso. Finalmente, decidió que, por los breves vistazos que había visto de la mujer, mostrarse tan indecisa no la haría precisamente ganarse su simpatía. Abrió rápidamente la puerta de la habitación del hospital y, de repente, se encontró cara a cara con, bueno, desde luego no era una cara. Anko estaba a medio camino de salir por la ventana de su habitación, lo que implicaba subir una pierna al alféizar. Para que se hagan una idea, bastaba con decir que las batas no eran precisamente las prendas más recatadas jamás creadas y que entraba una ligera corriente de aire por la ventana abierta. Lucky, fue el único pensamiento de Ami mientras Anko se giraba lentamente, con el rostro pálido y nervioso, hasta que se percató de que no era una enfermera quien había entrado. Oh, Kamigaki, ¿eres tú? Casi me das un susto de muerte. Anko suspiró y se apartó de su incómoda posición, prácticamente ahorcajada sobre la ventana, aparentemente disuadida de su intento de escape por ahora. Oh, Dango. En un instante demasiado rápido para que Ami lo viera, Anko cruzó la habitación, tomó la ofrenda de dumplings de su mano y se dejó caer en su cama, con un pincho ya colgando de su boca. Gracias, niña, la comida del hospital es horrible y solo recibo mis golosinas cuando Naruto viene. La verdad es que eso ocurría cada pocas horas y probablemente sería aún más frecuente si no estuviera tan ocupado. Después del tercer pincho, Anko finalmente notó que Ami seguía allí de pie, incómodamente, sin palabras. Bueno, vamos, Gaki, yo no muerdo. La mujer levantó la vista un momento, casi pensativa, como si estuviera reconsiderando sus palabras, antes de observar el cuerpo de Ami y ofrecer una sonrisa depredadora. Aunque el dango fue un buen comienzo, así que veremos si tienes suerte. Le guiñó un ojo a la chica con picardía, solo para verla ponerse de un divertido tono rosa antes de negar con la cabeza. El chillido fue un poco tierno, eso sí. Anko solo rió con buen humor y palmeó el lugar en la cama junto a ella, aún incapaz de deshacerse por completo de la sonrisa maliciosa. Entonces, ¿para qué viniste hasta aquí, niña, aparte de arruinar mi intento de escape? Nerviosa, Ami aceptó la invitación y se sentó, sonriendo débilmente. Solo quería saber si estabas bien, Naruto-sensei me contó que te habías lastimado bastante. Casi de inmediato, Ami fue aplastada contra el costado de Anko en un medio abrazo bastante incómodo, con la cabeza apoyada contra el costado del pecho de la mujer mientras sostenía la caja de dango en la otra mano. Ay, bueno, si eso no es lindo, no sé qué lo es. Finalmente, Ami fue liberada, aunque no sin recuperar algunos tonos de su rosa original. Pero no te preocupes por mí, niña, estoy prácticamente curada. Flexionó el brazo para demostrarlo, mostrando la carne rosada en carne viva en un círculo irregular en su bíceps, que era obviamente donde había sido atravesada por el colmillo de la serpiente invocada. Entonces, ¿qué era lo que realmente querías? Ami se giró hacia Anko, boquiabierta por un momento mientras su mente luchaba por encontrar una respuesta antes de suspirar con impotencia. Quería preguntarte si estarías dispuesta a entrenarme. Ante esto, una de las finas cejas de Anko se alzó, y una expresión de desconcierto cruzó su rostro. ¿Ya has recibido entrenamiento de Naruto Namikaze, y me pides que te entrene a mí? Ami asintió rápidamente, sin querer que la mujer la descartara de inmediato. Sí. Naruto-sensei es genial, y sé que está haciendo todo lo posible para entrenarnos a todos por igual, pero, bajó la mirada por un momento para encontrar las palabras adecuadas, a veces siento que, de nuevo luchó antes de que Anko finalmente decidiera reducir un poco su tormento.
Sientes que hay cosas que, como hombre, no puede enseñarte, como Kunoichi. La mujer mayor terminó la frase por ella, recibiendo al instante un gesto de aprobación acompañado de una sonrisa divertida. ¿Te das cuenta de que esas cosas son, en general, las que aprendes al convertirte en Chuunin? Ami frunció el ceño ante eso antes de negar con la cabeza lentamente. Pero si tengo la oportunidad de aprenderlas ahora, ¿por qué esperar? Respondió, reuniendo la suficiente confianza como para mirar a Anko a los ojos. Por un instante, las cejas de la mujer de cabello morado casi se arquearon hasta la frente, al recordar a una joven de cabello morado muy parecida que le había dicho casi exactamente esas mismas palabras a cierta rubia. ¿Pero por qué yo, precisamente yo? Entiendo que Kurena Iyui es profesora. Anko pensaba que la mujer ya estaba acostumbrada a tratar con niños, y que uno más no le haría daño. Sin embargo, para su sorpresa y secreta satisfacción, Ami negó con la cabeza de inmediato, con bastante vehemencia. No. Tienes que ser tú. Si eres la novia de Naruto-sensei, significa que tienes que ser muy fuerte. Un ligero rubor apareció en las mejillas de Anko mientras ella miraba, puliendo casualmente sus uñas sobre su vestido y sonriendo ante el halago. Bueno, en eso no te equivocas. Respondió sin rastro de humildad, para luego parpadear cuando Ami se puso de pie de un salto, con un brillo de emoción en los ojos de la niña. Genial. ¿Cuándo podemos empezar? Exclamó alegremente, mientras Anko parpadeaba preguntándose cuándo había accedido a algo. ¿Me acaban de engañar, una niña de 13 años? Sacudió la cabeza y sonrió de inmediato, inquietando un poco a Ami con el brillo malicioso de esos sólidos ojos color chocolate. Ami, ¿verdad? Creo que esto va a ser el comienzo de una hermosa relación. Se rió entre dientes. Siempre he querido un niño, estudiante se corrigió rápidamente, solo para que Ami retrocediera un paso, preguntándose qué clase de trato había hecho y cuánto le costaría. Hiruzen entró en su despacho casi una semana después de revelarle a Naruto su decisión de nombrarlo Hokage. Naruto tenía un aspecto mucho mejor, había recuperado algo de color en el rostro y ya no necesitaba un bastón para desplazarse. Eso era lo mejor para Hiruzen. Usar el bastón de madera le hacía sentir como ganso, y eso era algo de lo que podía prescindir. Por mucho que el tercer Hokage respetara a su viejo amigo, oír ese molesto golpeteo cada vez que entraba en una habitación a veces le sacaba de quicio. Al entrar, tuvo que esquivar una gran mesa que no estaba allí hacía unos días. Ocupaba una buena parte de la habitación y estaba decorada con intrincados sellos que casi parecían fundirse con la vieja superficie de madera. Esto se debía principalmente a que querían que no distrajeran la atención del mapa de las naciones elementales, meticulosamente dibujado a tinta, que estaba superpuesto a los sellos. Era una reliquia de la época del segundo Hokage, así que las fronteras de las naciones estaban algo desactualizadas, pero Naruto, durante la última semana, se había dedicado a actualizarlo minuciosamente. Incluía las fronteras, las aldeas ocultas, así como las capitales y las ciudades más conocidas repartidas por todo el continente. En ese momento, el pelirrojo estaba apoyado distraídamente en la mesa, hojeando un libro con indiferencia mientras sus ojos se posaban ocasionalmente en un pequeño sello, fuertemente enrollado, que parecía temblar ligeramente en un terreno cualquiera de la Tierra del Agua Caliente. Era el único en el mapa, ya que la vieja mesa había sido desenterrada recientemente del edificio de archivos, donde la habían usado como mesa de centro. Naruto solo había descubierto que era porque solía estar absorto en las viejas notas del segundo Hokage. Ni siquiera Hiruzen sabía de su existencia. ¿Has tenido suerte, Naruto? El Jounin levantó la vista y se encogió de hombros, señalando distraídamente la mesa y el pequeño sello que destacaba más que los demás. Nada todavía, parece que se esconde en las aldeas remotas de la Tierra del Agua Caliente. Sin embargo, parece que poco a poco se dirige hacia la Tierra del Arroz, lo que corroboraría tu información sobre la aldea del sonido. Hiruzen asintió lentamente. Debería haber sospechado este tipo de comportamiento de una subordinada tan poderosa de Orochimaru. Tendrían cuidado, asegurándose de no ser rastreados, antes de regresar a la aldea. Ojalá hubiera logrado atrapar a la serpiente en persona, entonces no necesitaríamos esto. Hiruzen solo pudo encogerse de hombros en respuesta, volviendo su atención al tablero. Fue idea de Naruto colocarle un sello de rastreo a Guren, usando una versión modificada del Shiki Raisen.
Originalmente, esperaban que se liberara de las células TI internamente, revelando así cualquier infiltrado o espía que Orochimaru hubiera logrado implantar en la aldea. Sin embargo, cuando se hizo evidente que el Sannin no estaba haciendo grandes esfuerzos para recuperar a su subordinada, fueron más directos. Era solo una teoría que Guren podría usar un cristal intacto para superar sus restricciones de chakra. Por suerte, funcionó y Guren creyó haber escapado por su cuenta. Ahora solo tenían que esperar a que llegara a su destino y tal vez descubrirían la ubicación de Orochimaru. Todo esto es muy impresionante, ¿sabes, Naruto? Sin duda, un pensamiento propio de un Hokage. Hiruzen soltó una risita, disfrutando de la expresión de vergüenza e incertidumbre en el rostro de Naruto. En los últimos días, se había divertido bromeando con el chico sobre su decisión. Parecía una broma inofensiva, pero Hiruzen también le recordaba sutilmente al adolescente que tenía que tomar una decisión, sin presionarlo demasiado. Ah, Hokage-sama, usted sabe que yo, Naruto se interrumpió cuando Hiruzen levantó una mano para cortarlo, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios. No hace falta, Naruto, solo bromeaba. El pelirrojo asintió con cautela antes de volver a su libro, sin dejar de mirar de vez en cuando el pequeño sello que indicaba la ubicación de Guren. El tercer Hokage levantó la vista, arqueando una ceja al ver a otros 3 Naruto sentados alrededor del escritorio, cada uno lidiando con su propia pila de papeles. La escena familiar le dibujó una sonrisa aún más amplia en el rostro. Así que veo que has descubierto el truco para el papeleo, ¿eh? El anciano rió con buen humor mientras Naruto se pasaba la mano por el pelo con timidez. Sí, esto parecía más fácil. Hiruzen asintió con una sonrisa cómplice en el rostro. Oh, ya lo sé, te bastó con mirarme. Ante esto, Namikaze simplemente miró con desgana al Kage, quien seguía sin dejar de sonreír con suficiencia. No gracias a ti, replicó el pelirrojo, cerrando de golpe el libro al llegar al final del capítulo. Sin embargo, el Hokage se limitó a tocarse la nariz con aire de complicidad. La experiencia, muchacho, es fundamental. Naruto asintió con desdén mientras revisaba un documento que uno de sus clones le había entregado. Yo también lo hacía de joven, pero ahora me temo que el clon de sombra es demasiado agotador para mi cuerpo para un uso tan trivial. Naruto asintió antes de detenerse y volver a mirar la pila de papeles, aún bastante grande, que había sobre el escritorio. ¿Y cómo lo manejas ahora? Era una buena pregunta. El hombre no podía estar todo el día en su oficina, ya que a menudo se le veía paseando por el pueblo o visitando la academia. Oh, eso es sencillo, mi secretaria se encarga de la mayor parte. El ojo de Naruto se contrajo y los 3 clones casi dejaron de trabajar para quedarse mirando al anciano, y en su opinión posiblemente senil, Kage. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Una pregunta igual de buena. Podría estar con su novia, o con sus alumnos, o durmiendo. Sin embargo, Hiruzen volvió a tocarse la nariz. Antes de que pudiera hablar, Naruto levantó una mano y lo desestimó con un gesto. Claro, experiencia. Hiruzen sonrió con un breve asentimiento. Sin embargo, no duró mucho, pues se oyó un crujido repentino y ensordecedor, y ambos hombres fueron lanzados al otro lado de la habitación por un destello blanco cegador. Ocurrió tan rápido que ninguno pudo reaccionar. En un instante estaban de pie en la habitación, al siguiente yacían entre los restos carbonizados y destruidos de la oficina. ¿Qué demonios? Parpadeando sorprendido, Naruto alzó la vista hacia el nuevo agujero en el techo mientras se arrastraba fuera del sofá destrozado en el que había sido lanzado. Un instante después, al mirar hacia abajo y ver que lo que los había golpeado había atravesado la mesa, dejó escapar un largo gemido. Ahora tendré que arreglar esto. Eso era quedarse corto. No quedaba nada más que cenizas ennegrecidas y un agujero en el suelo. ¿Qué pasó? Naruto se preguntó si los estaban atacando de nuevo. ¿Un rayo? Preguntó Naruto con incredulidad mientras estaba afuera con el Hokage y algunos shinobi que habían presenciado el ataque. Para mostrar su incredulidad, alzó la vista al cielo, que estaba perfectamente azul con algunas nubes blancas y esponjosas que se deslizaban perezosamente. Era lo que en Sui Sensei habría llamado un día perfecto en Nara, vago de mierda. Sin embargo, era cierto. Varias personas corroboraban la historia de que el cielo se había oscurecido repentinamente alrededor de la torre del Hokage, se habían acumulado nubes grises de aspecto amenazador y, de repente, un brillante rayo blanco había impactado en el tejado. Tardaron casi 10 minutos en apagar el incendio que provocó y, en ese tiempo, cualquier rastro de la causa del rayo desapareció.
¿Crees que Kumo estuvo detrás de esto?, preguntó el pelirrojo mientras se volvía hacia el Hokage. El hombre parecía estar sumido en sus pensamientos, con la pipa apagada colgando de su boca. Es posible, supongo. Aunque cómo lograron entrar al pueblo y activar un jutsu tan poderoso sin que ningún sensor lo detectara, dejó la frase inconclusa, pero la idea principal era evidente para todos. O Kumo estaba detrás de esto y había una grave falla de seguridad, o no se trataba de un ataque del país del rayo. Quizás alguien está intentando incriminar a Kumo. Naruto lo intentó de nuevo, solo para recibir un encogimiento de hombros distraído del Hokage. Y dijeron que Onoki el indeciso era indeciso. Sin duda, es igual de posible, aunque actualmente no tenemos pruebas de ninguno de los dos extremos. Naturalmente, ninguno de los shinobi siquiera consideraba que se tratara de un fenómeno natural. Ninguno era tan ingenuo. Sin embargo, en ese instante, la atención de Naruto se desvió de la torre del Hokage al ver a su alumna más tenaz corriendo hacia él, aunque tuvo que parpadear para asegurarse de que realmente era ella. Sabía que Ami había estado pasando mucho tiempo con Anko últimamente, sobre todo desde que su novia salió del hospital. Sin embargo, no esperaba que la chica cambiara tan drásticamente y tan rápido. Ahora vestía ropa mucho menos recatada, optando en cambio por una especie de vestido rojo que se deslizaba por un hombro y solo le llegaba hasta la mitad del muslo. Al parecer, Anko también había logrado transmitirle su afición por todo lo relacionado con la rejilla, ya que ahora Ami estaba completamente cubierta de ella. Desde medias de rejilla bajo sus sandalias negras altas, parecidas a botas, hasta brazaletes de rejilla y una camiseta interior que solo le cubría un hombro. «Ami, ¿qué llevas puesto?». La chica sin aliento, que parecía haber salido recientemente de una sesión de entrenamiento con Gai, se sonrojó al instante, encogiéndose sobre sí misma como si pudiera ocultar los drásticos cambios en su vestuario. Anko Shizou dijo que si de verdad quería cambiar mi forma de actuar, primero tenía que dejar de preocuparme por lo que pensaran los demás. Me ayudó a darme cuenta. Naruto se llevó la mano a la frente con exasperación, claro que sí. ¿Anko Shizou? No, espera, ni siquiera voy a preguntar. ¿Qué necesitabas? Los ojos de Ami se iluminaron de inmediato al recordar por qué había corrido por todo el pueblo para encontrar a su sensei. Sí, había una chica. Estaba pintando el pueblo, aunque no era el pueblo porque todo era una tormenta. Parecía muy triste, así que me acerqué a hablar con ella, pero entonces dibujó, o pintó, o lo que fuera, pintó la torre del Hokage siendo alcanzada por un rayo. Naruto simplemente arqueó una ceja ante la chica que hablaba sin parar. Hablaba demasiado rápido para entenderla. Ami, la torre del Hokage acaba de ser alcanzada por un rayo. Imagino que sería algo digno de pintar. Ami negó con la cabeza rápida y enérgicamente. No. Ella lo pintó antes de que sucediera. Creo que ella lo provocó. Ante esto, todos los shinobi reunidos la miraron sorprendidos. Sin embargo, fue el Hokage quien suspiró, masajeándose la frente con una expresión de arrepentimiento. Ya veo, me lo imaginaba. Capítulo 34. Las mismas viejas preocupaciones. ¿Así que esta chica es del clan Kurama?, preguntó Naruto con curiosidad mientras él y el tercer Hokage se abrían paso por el bosque a las afueras de Konoha. El anciano, que sin duda no estaba en condiciones de correr entre los árboles debido a su convalecencia, simplemente asintió. Naruto estaba seguro de que habría fumado su pipa si el ninja médico no se la hubiera prohibido prácticamente, al menos hasta que se recuperara. El pelirrojo tuvo que admitir que nunca había visto al viejo Hokage más inquieto ni más agitado que en aquellos primeros días sin su tabaco, que lo calmaba pero era terriblemente perjudicial para su salud. Sí, Yakumo Kurama, me temo que es una historia bastante trágica, respondió Hiruzen en voz baja, con los ojos reflejando el arrepentimiento que sentía por lo que le habían hecho a la chica. Era una niña con muchas esperanzas puestas en ella, la potencial salvadora de su clan. Fue la primera en despertar su Kekkei Genkai, latente durante generaciones, del que pudiste ver una muestra hoy mismo. Naruto asintió. Aún intentaba comprender todo aquello de crear rayos con pintura. ¿Así que su Kekkei Genkai consiste en pintar algo y convertirlo en realidad?, preguntó, estremeciéndose ante la idea. Esa podría ser una habilidad terrible y peligrosa si se usaba incorrectamente. Era como tener un pequeño poder sobre la realidad. Sin embargo, Hiruzen negó con la cabeza lentamente, dejando escapar un suspiro prolongado. Me temo que no hay nada tan específico.
El clan Kurama siempre se ha basado profundamente en el genjutsu, era natural que sus habilidades inherentes reflejaran esto. No, Sukekei Genkai no consiste solo en producir algunos de los mejores genjutsu fuera del clan Uchiha, sino en hacer que todo en ese genjutsu se vuelva real por un instante. Yo mismo lo he visto desarrollarse de muchas formas diferentes. Incluso conocí a un niño que cantaba para producir sus técnicas, y las letras mismas se convertían en realidad mientras las cantaba. Naruto hizo una mueca, incapaz de superar lo descabellada que sonaba esa habilidad. ¿Y si alguno de ellos no requiriera un medio, como la pintura o el canto, para producir este efecto? Preguntó Naruto, casi dudando de la respuesta. Para su alivio, el anciano simplemente se encogió de hombros. Que yo sepa, nunca ha ocurrido, pero el clan Kurama es muy antiguo. Mucho más antiguo que el Sarutobi, sin duda. Si existiera alguien así, estoy seguro de que sería inmensamente poderoso. El hombre parecía casi melancólico al decir esto, mientras miraba hacia la gran cabaña a la que se dirigían. Crear o destruir el mundo a su antojo, dentro del alcance de su capacidad de chakra. Sería realmente temible. Naruto solo pudo asentir mientras se acercaban a encontrarse con los dos guardias que los esperaban frente a la entrada principal. Vestían casi como ninjas médicos, lo que hizo que Naruto se preguntara cuál era su propósito allí. Encontró un rostro más familiar cuando un Anbu pareció materializarse frente a ellos, arrodillado ante el Hokage. Naruto comprendía su presencia. Por lo que parecía, los poderes de esta chica eran un tanto problemáticos y su estado mental, en el mejor de los casos, cuestionable. Aunque, al parecer, eso no le había impedido salir a dar un paseo y casi vaporizarlos a él y al Hokage. Tal como estaban las cosas, tendría que reconstruir la mesa de mapas desde cero. ¿Y qué está pasando aquí exactamente?, preguntó Naruto, volviéndose hacia el anciano Hokage. Por cómo hablaste, parecía que los poderes de esta chica debían estar sellados. ¿Por qué anda atacando la aldea? Hiruzen hizo una mueca, indicándole al pelirrojo que lo siguiera adentro mientras los guardias seguían con sus tareas. El Kekkei Genkai del clan Kurama siempre ha sido un asunto complicado. Nunca saben con precisión cuándo se manifestarán sus habilidades, aunque suele ocurrir en la adolescencia, si es que llegan a manifestarse. Sin embargo, en casos excepcionales, como el de Yakumo-chan, cuando se desarrollan precozmente, son inestables y a menudo no pueden controlarlas. Algo extraño sucede en su mente, casi como si crearan una doble personalidad. Otra conciencia que toma el control del poder hasta que el miembro del clan es capaz de usarlo correctamente. Naruto asintió lentamente. Sonaba más a algo con lo que un Yamanaka debería lidiar, pero hasta ahora no parecía nada grave. Sin embargo, en el caso de Yakumo-chan, bueno, la segunda personalidad se volvió bastante malévola. Esto provocó que este usara sus poderes para incendiar la casa de su familia, matando a sus padres. Naruto hizo una mueca. Odiaría saber que sus propias habilidades se habían usado para lastimar a alguien querido para él. Yakumo no lo sabe. De hecho, no tiene ningún recuerdo de ello. Sin embargo, el otro lado de su personalidad fue sellado y con él, o eso esperábamos, sus habilidades. Naruto asintió. Al menos podía entender lo del sellado. ¿Así que el sello se está debilitando? Hiruzen se encogió de hombros con cierta impotencia mientras señalaba la puerta a la que habían llegado. Esperaba que pudieras decírmelo. Está justo aquí, dijo con indiferencia, lo que provocó que Naruto arqueara una ceja. ¿Quieres que entre solo?, preguntó con incredulidad, mientras Hiruzen simplemente señalaba la puerta de nuevo. Si la personalidad del ello se está liberando, no estará precisamente contenta de verme por haberla sellado en primer lugar. No, una cara nueva será mejor. Ofreció con sabiduría, mientras su mano se crispaba a su costado buscando su pipa. Tras un momento, Naruto suspiró y se pasó una mano por el pelo, preguntándose cómo se metía en situaciones tan extrañas. Ah, claro, Shinobi, riesgo laboral. Abrió la puerta con cuidado, entrecerrando los ojos ante el irritante crujido que emitió antes de entrar en la habitación oscura. Las persianas estaban cerradas, pero había suficiente luz para distinguir los diversos cuadros esparcidos por la habitación, así como a la joven de cabello castaño sentada frente a un caballete y un lienzo en blanco. Ella no le hizo caso, así que por un momento él simplemente recorrió la habitación, admirando algunas de las imágenes expuestas. Eran obras realmente excelentes, aunque su temática fuera un tanto macabra. Se detuvo al encontrar una imagen de una mujer que reconoció como Kurenai, con lo que parecía ser un rayo de luz atravesándole el cuerpo.
Había otra imagen de la mansión del Hokage en llamas, así como algunas de personas de alto rango que conocía en la aldea, ninguna de ellas particularmente agradable. Eres una artista excelente. Disfruto especialmente de algunas de tus obras más recientes, dijo Naruto con una leve sonrisa mientras señalaba el gran cuadro de la torre del Hokage siendo alcanzada por un brillante rayo. ¿Quién eres? ¿Otro doctor? Naruto negó con la cabeza mientras retrocedía hasta colocarse frente a la chica. Ella parecía contenta con mirar el lienzo en blanco. No pudo evitar notar el tono resignado de su voz. Sonaba tan apagada y sin energía. En un instante, tomó una pequeña paleta de pintura y comenzó a pintar furiosamente sobre la imagen en blanco, con la mirada fija. No, soy un Jounin. Pensé que podríamos hablar un poco. Observó la imagen que ella estaba creando, pero era demasiado pronto para distinguir qué era. Solo colores abstractos sin ningún propósito aparente. Parece que te gusta pintar. Sacó un pequeño pincel de tinta de su bolsa y lo agitó entre sus manos con una sonrisa, sin provocar reacción alguna en la chica. Mi padre intentó que me interesara cuando era muy pequeño, pero siempre me faltó paciencia. Correr por ahí era mucho más divertido. Sonrió mientras sacaba una pequeña libreta, su mano se volvía borrosa al trazar líneas rápidas pero firmes sobre su superficie. Creo que he mejorado un poco, dijo, mostrando un pequeño dibujo a tinta de Yakumo. Era algo tosco, pero para haberlo hecho en segundos, le pareció bastante bueno. La chica ni siquiera se giró para mirarlo, lo que hizo que frunciera el ceño mientras guardaba el cuaderno y el pincel en el bolsillo. Supongo que sabes por qué estoy aquí, respondió Yakumo con un leve asentimiento, sin apartar la vista del lienzo. Has venido a sellar mis poderes de nuevo, igual que ella. Por primera vez, apartó la vista del cuadro para mirar brevemente la imagen de Kurenai. Naruto le hablaría de esto más tarde. Naruto solo pudo encogerse de hombros y volvió a mirar el cuadro, pero no sacó ninguna conclusión de él. Tal vez, tendremos que ver después de que examine el sello. ¿Sabes dónde está? Sin rastro de vergüenza, Yakumo se bajó la camisa tipo kimono, revelando un pequeño y delicado sello en la parte media de su espalda. Una rápida mirada le indicó a Naruto que probablemente era obra de Jiraiya y que no podía decir que el hombre hubiera hecho un trabajo chapucero. El problema era que el sellado se convertía en un arte abstracto cuando se trataba de cosas como esta. ¿Sellar un objeto o incluso chakra? Eso era sencillo. ¿Sellar un aspecto de la personalidad o una habilidad específica? Eso era mucho más complicado. Sin embargo, incluso con solo echarle un vistazo rápido, junto con la pequeña pila de notas que Hiruzen le había dado durante su paseo, Naruto pudo detectar al instante un pequeño error, más en el juicio que en el sellado en sí. Por alguna razón, Jiraiya había decidido tratar a Yakumo y a su otra personalidad como entidades separadas. La mente humana nunca es tan simple. Años de trabajar con varios Yamanaka le habían enseñado eso. Sería más eficiente tratarlas como dos secciones fragmentadas de un todo. Más complejo, sí, pero mejor en general. El problema era que, después de tanto tiempo no solo separadas, sino espiritualmente separadas por el sello, no tenía ni idea de qué ocurriría si intentara forzar a las dos entidades a fusionarse de nuevo. El Hokage había dicho que el sello estaba ahí para controlar los poderes de Yakumo cuando era joven. Supuso que si esto funcionaría o no dependía de si ella podía controlar esa habilidad. Sería bastante sencillo reforzar el sello ya presente. Pero eso sería más bien un parche. A Naruto no le gustaba hacer las cosas a medias. De hecho, casi siempre era un perfeccionista, para disgusto ocasional de Anko. Así que cuando Yakumo sintió la tinta fría lamiendo su piel, se sorprendió un poco. Ninguno de los otros médicos había hecho algo así. Cuando terminó, ella no sintió ninguna diferencia. Al menos hasta que un dolor repentino e intenso la atormentó, haciéndola gritar y desplomarse de la silla, mientras el cepillo se deslizaba inútilmente por el suelo. Durante un rato, Naruto la observó retorcerse en el suelo, no por dolor, sino como si librara una lucha invisible. De vez en cuando, las lágrimas corrían por sus mejillas y gritaba con un tono desgarrador que hacía que Naruto quisiera levantarla y asegurarle que todo estaba bien. Sin embargo, estaba inconsciente, así que poco podía hacer más que esperar. Finalmente se detuvo después de casi 5 minutos, aunque para todos los presentes pareció mucho más tiempo. Abrió lentamente sus ojos inyectados en sangre, se puso de pie con piernas temblorosas y miró a su alrededor como si fuera la primera vez que veía la habitación. Cuando divisó a Naruto, una serie de expresiones indescifrables cruzaron su rostro antes de que finalmente rompiera a llorar.
corrió repentinamente por la habitación y lo abrazó con fuerza, sollozando ruidosamente contra su pecho. Aturdido por el contacto repentino, Naruto se quedó allí inmóvil por unos instantes antes de frotarle la espalda con manos temblorosas, esperando que fuera un gesto reconfortante. No lo sabía, no lo sabía. Sollozó, sus lágrimas manchando la parte delantera del chaleco antibalas de Naruto mientras se aferraba a él con más fuerza. El pelirrojo suspiró mientras le acariciaba el cabello y la espalda, mirándola con ojos tiernos. Está bien. Supuso que, con la fusión de las dos personalidades, los recuerdos de cuando incendió la casa familiar habían vuelto a ella, así como las consecuencias de aquello. Aún así, le recomendaría que viera a un Yamanaka para recibir terapia y asegurarse de que no hubiera daños permanentes ni efectos adversos. Pero pensó que, a estas alturas, su trabajo estaba hecho. Al menos Yakumo estaría mejor. No se percató de que el Hokage lo observaba desde la puerta, con una sonrisa triste pero orgullosa en el rostro mientras asentía lentamente antes de marcharse, cada vez más convencido de su decisión. Naruto apoyó los pies en el escritorio de su estudio, reclinándose en su silla giratoria mientras releía las notas que ya había tomado por lo que parecía la quinta vez. Desde que aprendió sobre Yakumo, el Kekkei Genkai del clan Kurama lo había fascinado como pocas cosas. La idea de crear forma a partir de nada más que chakra era un concepto increíble. Sería una herramienta brillante y peligrosa si se controlara adecuadamente. Solo pensarlo lo emocionaba. La idea de poder colocar una marca Eraishin donde quisiera, con solo pensarlo. Sin embargo, por ahora, eso era solo una idea, un pensamiento. Un concepto y poder llevarlo a la práctica eran dos cosas muy distintas, y por el momento Naruto veía pocas posibilidades de convertirlo en realidad. Simplemente no sabía lo suficiente como para siquiera empezar a concebir replicarlo mediante una técnica. Sin mencionar la enorme concentración que probablemente requeriría sin la genética adecuada. Aún así, era algo con lo que podía jugar. Supuso que tenía algo que ver con el chakra yin, la base de la mayoría de los genjutsu, así como de técnicas como el estilo de sombra del clan Nara. Ensui les había enseñado un poco sobre el chakra yang y yin, principalmente como un ejercicio mental. Nunca pensó que la información sería tan útil. Sin embargo, incluso usuarios de genjutsu como Kurenai solo tenían una vaga idea del chakra yin y sus propiedades, entendiéndolo más por la práctica que por la teoría. Eso era inútil. Naruto necesitaba comprenderlo si quería aplicar ingeniería inversa y crear algo nuevo. No era algo que se pudiera intentar sin más. Requería más reflexión y tacto. Por eso, durante los últimos 5 días, había dedicado la mayor parte de su tiempo libre, además de entrenar a sus genin, a revisar viejas notas de los archivos. Te va a dar un aneurisma si sigues mirando ese papel con tanta atención. La voz de Anko interrumpió de repente, sobresaltando al pelirrojo y casi haciéndolo caer de espaldas de la silla. Al girarse, la vio de pie en el umbral de la oficina, sonriendo con picardía ante su reacción de sorpresa. ¿Cómo abriste la puerta? Tenía un montón de sellos en esa puerta para evitar que nadie lo molestara. Incluso Anko, a veces le gustaba estar solo. Anko simplemente sonrió con suficiencia, puliéndose las uñas contra la camisa con expresión imperiosa. Oye, he aprendido algunos trucos con los años, respondió ella con aire de suficiencia, solo para darse cuenta de que Naruto la miraba con expresión impasible. Dejé la puerta abierta por accidente, ¿no? Replicó, haciendo que la sonrisa burlona de Anko se convirtiera en una amplia sonrisa. Sí, dijo riendo entre dientes, entrando con paso despreocupado y dejándose caer descaradamente en el regazo de su novio. Ayudaba que solo llevara puesta una camisa demasiado grande. Has estado muy distraído estos últimos días, casi me recuerdas a cuando estabas aprendiendo el Iraishin. Naruto hizo una mueca e incluso Anko bajó la mirada. No habían sido días precisamente agradables para ninguno de los dos. Flashback. Anko observaba con intensa diversión cómo Naruto respiraba hondo varias veces para calmarse, su cuerpo maltrecho y magullado temblaba ligeramente por el esfuerzo y el agotamiento del chakra. Miraba fijamente un pequeño kunai de 3 puntas, aparentemente inofensivo, al otro lado del jardín trasero, y ella pensó que podría explotar. Lentamente, muy lentamente, comenzó a realizar sellos manuales. Menos de lo que uno podría imaginar para una técnica tan compleja, pero entonces el Fuinjutsu compensó la falta en cierta medida. Iraishin no Jutsu.
Gritó Naruto con voz algo ronca y cansada mientras desaparecía en un destello rojo. Parecía como si un rayo rojo cruzara el claro, pero ni de lejos lo suficientemente rápido como para ser el famoso viaje instantáneo por el que Minato era tan conocido. Sin embargo, se desvió ligeramente del kunai. Cuando Naruto reapareció físicamente, sus ojos se abrieron de par en par. Su impulso hacia adelante era demasiado rápido como para que tuviera alguna posibilidad de detenerse, lo que provocó que se estrellara contra un árbol robusto. Anko soltó una carcajada mientras Naruto se desplomaba hacia atrás, dejando una huella vagamente humana en la corteza. «Cállate, Anko», gritó Naruto con un tono más venenoso del que probablemente pretendía. «Si no vas a ser de ninguna ayuda, lárgate de una vez». Anko frunció ligeramente el ceño ante eso, y una mueca poco agradable se dibujó en sus labios mientras le lanzaba una mirada furiosa al joven pelirrojo. «Oye, no te enfades conmigo solo porque no puedes dominar un jutsu», gritó ella, lo que solo aumentó la mirada fulminante en el rostro de Naruto. «No es un jutsu cualquiera, maldita sea. ¿Por qué no entiendes lo importante que es esto para mí? Nunca te tomas nada en serio y eso me exaspera», casi gruñó, intensificando su mirada. ¿Que nunca me tomo las cosas en serio? ¿Y tú, señorito que cree que todo tiene que salir exactamente como yo quiero? ¿No puedes relajarte ni un momento? ¿Sabes qué? No necesito esto ahora mismo», gruñó ella, dándose la vuelta y alejándose. Últimamente, Naruto podía ser tan exasperante. Fin de flashback. Aquello había sido un período bastante difícil en su relación. Itachi había abandonado la aldea poco antes y, sin la influencia tranquilizadora de Shisui, Naruto se había volcado en el entrenamiento. El problema era que el Iraishin no era una técnica fácil de aprender, ni siquiera para un prodigio como Naruto. Se había vuelto frustrado e irascible, reaccionando con brusquedad ante la menor provocación. Anko también era una persona conflictiva por naturaleza, lo que sin duda no ayudaba. De hecho, si las cosas hubieran sido un poco peores, la relación podría haber terminado antes de empezar. Por suerte, el capitán de Naruto en aquel entonces, Kakashi, se percató del estrés que sufría y prácticamente le ordenó que se tomara un breve descanso del cuerpo. Funcionó de maravilla. «Necesitas tomarte un respiro», dijo Anko finalmente después de que ambos terminaran de rememorar sus recuerdos poco agradables. Naruto parecía dispuesto a replicar, pero una sola mirada de sus ojos color chocolate lo dejó sin palabras. Todo su cuerpo pareció desplomarse en la silla mientras arrojaba las notas sobre su escritorio. «Tal vez tengas razón», suspiró, frotándose los ojos y encogiendo el cuello. Llevaba demasiado tiempo sentado en esa silla. «¿No podrías estar haciendo algo más ahora mismo?», preguntó Anko con curiosidad. No era propio de Naruto no tener absolutamente nada que hacer excepto trabajar. Ella creía que ya había aprendido la lección. Naruto estaba a punto de discrepar cuando se le ocurrió algo. Había olvidado algo con todas las obligaciones, responsabilidades y sorpresas repentinas que se le habían acumulado en las últimas semanas. «Sí, de hecho, ahí está». Sonrió de repente mientras se ponía de pie, cargando a Anko en brazos antes de dejarla caer en la silla. «Gracias por recordármelo», añadió, inclinándose de repente para robarle un beso, algo que a ella no le importó en absoluto. Entonces, como un fugaz rayo rojo, desapareció, dejando a Anko con una sonrisa tonta en el rostro. Todavía lo tengo. Naruto silbó una pequeña melodía mientras apoyaba los pies en la sencilla mesa de metal, que parecía ser el único mueble en la habitación desolada y sin rasgos distintivos. Era un lugar realmente feo, solo una gran caja de metal con una mesa, 2 sillas a cada lado y un espejo largo que se extendía a lo largo de una pared. Claro que, en realidad, era una ventana unidireccional que permitía escuchar las conversaciones que allí se mantenían, pero la mayoría ya lo sabía. Normalmente, organizar una reunión allí llevaba como mucho unos días, pero parecía que había ventajas en ser un antiguo capitán Anbu y el legítimo sucesor del Hokage, si así lo deseaba. Naruto aún estaba muy indeciso. Capitán. Un Anbu que Naruto reconoció asomó la cabeza por la esquina de la puerta, lo que provocó que el pelirrojo sonriera. Komachi. No hace falta que me llames así. De hecho, debería ser yo quien te llame así, ya que eres el capitán ahora mismo. Vale, ahora sí que empezaba a entender lo molesto que debía ponerse Kakashi cada vez que lo llamaba así. ¿Cómo estás? ¿Te estás adaptando bien al trabajo?
La mujer asintió rápidamente, obviamente sin intención de charlar mucho, y abrió más la puerta. No hay problema, el equipo me apoya mucho y tus consejos suelen ser útiles, respondió, acompañando a una joven pelirroja a la sala de interrogatorios. Le habían quitado sus pertenencias, dejándola solo con un mono gris liso que se había desabrochado casi hasta la cintura, dejando ver bastante piel sin llegar a revelar nada. Curiosamente, también llevaba una mordaza. Algo poco común entre los prisioneros, pero por la mirada furiosa que les dirigía a todos en la sala, era obvio que había una razón. Fue un placer verte, Komachi. Pásate a comer ramen alguna vez. La mujer hizo un pequeño gesto profesional con la cabeza antes de salir rápidamente de la habitación, dejando a Naruto a solas con la kunoichi Oto. Hola, comenzó él amablemente, extendiendo rápidamente la mano por encima de la mesa y quitándole la mordaza de tela de la boca. Retiró la mano rápidamente cuando la chica intentó morderle los dedos, gruñéndole como un perro salvaje. ¿Qué coño quieres, maricón? ¿No te conformas con dejarme sola pudriéndome en mi mierda en alguna celda de mierda por ahí? Tienes que arrastrarme hasta este puto horno, sentarme en estas sillas que son tan cómodas como clavos oxidados y hablar sin parar de tus problemas de marica como si fueras un maldito. La chica se detuvo de repente, con los ojos muy abiertos, mientras Naruto rápidamente se inclinó sobre la mesa y le dio un golpecito en la frente como un padre regañando a un niño travieso. Un poco de lenguaje. Pensé que podríamos empezar por un nombre. Según los informes, no has colaborado mucho con los interrogadores y no quiero tener que llamarte Kunoichi de Otogakure durante toda esta conversación. Es un nombre muy largo. La chica se recuperó rápidamente y le dirigió una mueca de desprecio. Sí, apuesto a que sabes todo sobre bocados, maricón laméculos, puedes meterte tu nombre por donde te quepa. Ay, deja de hacer eso. La chica gritó mientras se llevaba las manos a la frente, mirando a Naruto con intensa irritación. Los golpes ni siquiera dolían, solo eran increíblemente molestos. Sin embargo, solo recibió otro golpe, no pudo reaccionar a tiempo porque Naruto era demasiado rápido. Joder, para, otro movimiento. Ah, pedazo de mierda, otro movimiento. Maldita sea, imbécil, otro movimiento. Te mataré, hijo de puta, otro movimiento. La frente de la chica empezaba a ponerse un poco roja en ese momento. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Dejaré de insultarte, otro movimiento. Oh, vamos. Incluso me estaba cubriendo la frente esa vez. Naruto se inclinó hacia adelante antes de detenerse, sus dedos a 1 centímetro de la cara de la chica antes de parpadear y echarse hacia atrás, ganándose un suspiro de alivio de ella. Bien, me alegro de que lo hayamos solucionado. La mirada fulminante que le lanzó la chica podría haber derretido el hierro. Entonces, ¿qué demonios quieres? La chica se interrumpió al ver que Naruto levantaba una ceja y sus dedos se movían sutilmente. ¿Entonces qué quieres? Naruto solo sonrió amablemente y volvió a poner los pies sobre la mesa, sorprendiendo a la chica con su actitud despreocupada. Ninguno de los interrogadores había sido así. Pensé que podríamos hablar. Como dije, ¿qué tal si empezamos con un nombre? Soy Naruto. La chica resopló ruidosamente y se cruzó de brazos. ¿Por qué debería contarte algo? Y sí, ya sé quién eres. Eres el imbécil que me tiró del tejado, Orochimaru nos habló de ti. Hizo una mueca al darse cuenta de que había dicho una palabrota, solo para notar que Naruto no la había mirado fijamente esta vez, sino que simplemente miraba al frente pensativo. ¿Y qué tenía que decir cara de serpiente sobre mí? Preguntó con una sonrisa ligeramente divertida, cruzando las manos detrás de la cabeza con desgana. La chica entrecerró los ojos ante el gesto indiferente y se removió incómoda en su asiento. Solo para que tengan cuidado contigo. Les dijo a todos los miembros de menor rango que te evitaran si era posible. Ante eso, la sonrisa de Naruto se volvió casi cegadora al pensar en Orochimaru advirtiendo a sus subordinados que se mantuvieran alejados de él. Bien. Ah, así que tienes un puesto bastante alto en sus filas, Roja. El ojo de la chica se crispó al oír el apodo antes de fruncir el ceño, dándose cuenta de que acababa de revelar más en esta simple conversación que en cualquiera de los interrogatorios anteriores. ¿Qué le pasaba? No me llames Roja, gruñó ella. Era casi tan malo como que Hirobou la llamara constantemente señorita. Naruto se encogió de hombros y se balanceó ligeramente en su silla, con la apariencia de estar charlando con una vieja conocida. No puedo llamarte de otra manera sin un nombre, ¿verdad? Tayuya se burló, pero permaneció callada por unos instantes. No era como si importara, ¿verdad? Tayuya.
murmuró casi en voz baja. Sin embargo, al parecer, el Jounin escuchó su nombre de todos modos, y esbozó esa brillante sonrisa suya. Tayuya, es un nombre bonito. Pero solo Tayuya. Por un instante pareció fruncir el ceño, pero Tayuya habría jurado que era un efecto de la luz. Era imposible que esa sonrisa andante pudiera fruncir el ceño. Sí, es solo Tayuya, ¿qué demonios te importa a ti? Ah, maldita sea, Kambi. Gritó Tayuya mientras Naruto se inclinaba hacia atrás, con la mano aún en un gesto vagamente rápido, aunque su rostro estaba pensativo. ¿Te suena el nombre Uzumaki? Preguntó el pelirrojo mayor con naturalidad, mientras sus ojos buscaban algo. Una sonrisa burlona cruzó su rostro al notar un leve sobresalto de la chica, que inmediatamente entrecerró los ojos a la defensiva. ¿Qué pasa con todas esas preguntas al azar, cabeza de púas? ¿No quieres saber todos los sucios secretos de Orochimaru, o tal vez la ubicación de sus bases o algo así? Solo soy una simple soldado raso, ¿no? Preguntó Tayuya con vehemencia, encogiéndose sobre sí misma mientras su postura se volvía más rígida y su mirada más cautelosa. Naruto solo rió entre dientes mientras tiraba distraídamente de una de sus púas, admirando la forma en que Tayuya seguía intentando insultarlo sin decir palabrotas. Mi madre era una Uzumaki, dijo, pasándose la mano por su vibrante cabello rojo como para demostrarlo, lo que provocó que Tayuya lo mirara con curiosidad, aunque intentó disimularlo. Sin embargo, la chica pronto le lanzó una mirada de desdén, reclinándose en su silla y apartando la mirada con fastidio. Como si fuera a creerte solo porque eres cabeza de tomate. No se dio cuenta de cómo el ojo de Naruto se contrajo ante eso. Si de verdad fueras un Uzumaki, ¿no deberías llamarte así? Después de todo, eran un clan enorme. ¿Por qué ibas a adoptar un nombre sin clan como el maldito Namikaze? Sí, para. Naruto simplemente miró a la chica con severidad mientras retiraba la mano antes de suavizar su expresión. Todo es política. Cuando mis padres se casaron, los Uzumaki estaban en peligro de extinción. Uzushio había sido destruido hacía mucho tiempo y el clan estaba disperso. ¿Qué nombre tenía más prestigio, el de un héroe de guerra prometedor destinado a ser el próximo Hokage, o el de un clan ajeno prácticamente extinto? Tayuya pareció fruncir el ceño ante eso, lo que solo provocó una sonrisa en Naruto. Sí, eso es fascinante y todo eso. Tayuya corrigió rápidamente su lapsus, llevándose la mano instintivamente a la frente, para diversión de Naruto. ¿Pero qué demonios tiene que ver esto conmigo? Naruto se encogió de hombros mientras se recostaba en su silla, mirando su mano distraídamente. No mucho, aunque parece que tienes un pequeño interés personal en todo esto. Se encogió de hombros de forma exagerada antes de estirar los brazos con pereza. Pero tienes razón, el pelo rojo no significa que alguien sea un Uzumaki, ¿verdad? Tayuya negó rápidamente con la cabeza con el ceño fruncido, lo que provocó que Naruto sonriera con picardía. ¿Pero qué tal si hacemos algo como esto? De repente, miró fijamente la palma de su mano, con una expresión de pura concentración en el rostro mientras, lenta pero seguramente, una larga cadena dorada de chakra puro se abría paso desde su carne. Tayuya simplemente se quedó sentada, extasiada por la visión mientras se balanceaba de un lado a otro casi hipnóticamente. Pero yo creía que solo Kaa-chan, murmuró la joven pelirroja antes de darse cuenta de su pequeño desliz y volver a fruncir el ceño. ¿Y qué? Puedes hacer una linda cadenita, seguro que combina de maravilla con el resto de tus joyas, ¿verdad? Naruto frunció el ceño mientras dejaba que la cadena se retrajera en su cuerpo. Le había costado mucha concentración crearla. Puede que le faltara la propiedad especial del chakra de su madre, pero gracias al Kyuubi, el suyo era bastante denso. Era inútil en combate por el esfuerzo y la dificultad. Pero era agradable tener esa conexión con su madre. No hay necesidad de ocultar que eres una Uzumaki, Tayuya. Si es así, entonces somos familia. Ante esto, Tayuya resopló, gruñendo venenosamente a la pelirroja mayor. Como si importara una mierda. Sorprendentemente, Naruto no la golpeó esta vez, simplemente la dejó continuar. Somos tan familia como yo para ese embú de mierda que me acaba de traer aquí. No te conozco, tú no me conoces. Soy Leoto y tú eres un maricón. Tú trabajas para el Hokage y yo trabajo para Orochimaru. No nos parecemos en nada y nunca lo haremos. Terminó, respirando un poco más agitada por su repentina diatriba antes de recostarse en su silla y cruzar los brazos. Creo que preferiría estar de vuelta en la maldita celda. Esta vez, cuando Naruto la golpeó, fue a medias en el mejor de los casos y Tayuya ni siquiera gritó de fastidio.
No lo creo, dijo Naruto finalmente en voz más baja. Que no supiera que existías no significa que no fuéramos familia. Tayuya resopló y siguió mirando fijamente la mesa. En ese momento, cualquier otra conversación que pudieran haber tenido quedó interrumpida cuando Komachi entró en la sala de interrogatorios. Naruto Taichou, el Hokage necesita hablar con usted. Se trata del sello de rastreo de esa mujer Guren. Ante esto, Tayuya aguzó el oído, pero no dijo nada. Naruto despidió rápidamente a su antigua subordinada y la siguió hacia la puerta. Sin embargo, lo pensó mejor y se detuvo en el umbral. Konoha es bastante indulgente con sus prisioneros. Si cooperas, incluso podrías ser liberada en la aldea bajo la custodia de un shinobi de rango Jounin durante un período de libertad condicional. Cuando Tayuyano levantó la vista, Naruto frunció el ceño. Piénsalo. Fue un placer conocerte, prima. Y con eso, Naruto se marchó, dejando a Tayuya parpadeando sorprendida por cómo la había llamado. Sin embargo, para cuando Unanbu regresó para escoltarla de vuelta a su celda, su habitual ceño fruncido había vuelto a aparecer, ocultando los engranajes que giraban furiosamente en su mente. Bueno gente, esos fueron los capítulos 23 y 24, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.